al Señor, amado. Bendito es el Señor. ¿Sabe? Si lo dejáramos hasta aquí ya estuvo bueno. Pero esta iglesia aprendió algo. Que esto está bueno, pero se va a poner mejor. Y yo creo que lo mejor está por venir, iglesia. ¿Quiénes lo creen? Lo mejor está por venir. Quiero realmente, en medio de todo lo que cada uno puede estar enfrentando, amados, hoy quiero recordarte una gran verdad. La necesidad de poner en nuestras vidas una gran verdad, amado, que verdaderamente nos va a ayudar a seguir adelante y nos va a sostener en medio de toda adversidad y de toda tribulación. Hay algo que usted y yo tenemos que entender y que no podemos tapar el sol con un dedo. Es una realidad que como venezolanos nosotros estamos viviendo. El mundo, amado, está corrompido. La Biblia, su palabra se cumple cuando dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará, amados. Y vemos realmente tanta maldad. Vemos como el pecado cada vez es mucho más grande. Vemos realmente cómo está corrompida, amada, la sociedad. Vemos tantas personas que padecen, tantas necesidades propias. Vemos tanta desnutrición, tantos niños que mueren recién nacidos. Nos damos cuenta cómo la delincuencia azota. Entendemos realmente que Dios está con nosotros. Es una verdad espiritual que nuestro Señor ha prometido estar todos los días con nosotros. Pero hay algo que usted y yo tenemos que entender, y es que nuestra fe no niega la realidad. Es una verdad que usted y yo tenemos que asumir, y es que estamos sumergidos en un mundo que está corrompido. Los valores, los principios y tantas cosas malas que usted y yo enfrentamos cada día. Los hospitales están caóticos. Las universidades están sumergidas en drogas, en vicios, prostitución. Vemos realmente cómo las instituciones públicas y privadas están corrompidas. Vemos cómo la corrupción realmente de una u otra forma cada vez es mayor. Pero no solamente en Venezuela, amados, en todos los países. Vemos realmente cómo se ha corrompido la naturaleza de la conciencia. Y vemos cómo a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Usted y yo no podemos realmente pretender de que estamos en una burbuja. Y dentro de esa burbuja realmente podemos estar tranquilos. No, el Señor dijo que aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Quizás algunos son víctimas de toda esa corrupción. Quizás algunos ya realmente han sido tocados, salpicados de tanta maldad que los asedia. Y la iglesia, amado, nosotros que nos reunimos acá cada domingo, nosotros no podemos hacer la vista gorda a todo eso. Sería irresponsable de mi parte realmente enseñarles siempre esa área espiritual que entendemos que es nuestro alimento principal y fundamento. La palabra de Dios es el fundamento de un hijo, una hija de Dios. Pero también es importante entender que hay situaciones que tenemos que enfrentar. Es importante entender que hay tiempos de prosperidad, tiempos de bendición, pero también hay tiempos de escasez, hay tiempos de crisis, hay tiempos donde verdaderamente, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando dice Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo y debajo del cielo todo tiene su hora. Es impresionante cómo la vida puede cambiar en una hora. Es impresionante cómo de pronto estamos en un tiempo de alegría, celebrando algo hermoso, celebrando un tiempo hermoso. Y de pronto una noticia inesperada cambia el tiempo. No sé si a usted le ha pasado, pero de pronto usted ha tenido una buena temporada. De pronto el mes de abril del año pasado para usted fue muy bueno. De pronto el mes de marzo del año pasado para usted fue muy bueno, pero marzo de este año para usted ha sido el peor marzo que usted ha vivido. Eso pasa, amado, porque entendemos algo, y hay algo que usted y yo tenemos que recordar hoy, que nosotros no podemos medir los tiempos, que nosotros no podemos saber qué ha de pasar mañana. Ninguno de nosotros tiene la seguridad
¿Qué vamos a enfrentar mañana? Nosotros tenemos que entender que solo Dios conoce los tiempos y solo Dios sabe todas las cosas. Y por eso hoy quiero, en medio de lo que cada uno tiene que enfrentar, en medio de una realidad que nosotros como iglesia cristiana dentro de Venezuela tenemos que enfrentar. Muchos se habrán preguntado, Señor, ¿cuánto hubiese querido nacer en los Estados Unidos? Muchos quizás en medio de su crisis se han podido decir, Señor, qué lástima que, ¿por qué yo no pude haber nacido en cuna de oro? Muchos cuando se miran al espejo se han podido preguntar y decir, ¿por qué yo no pude tener o nacer con la nariz que tiene el pastor? ¿Por qué, Señor, tú no me diste lo que el otro tiene? En medio de una necesidad que usted pueda tener, y cuando usted ve la necesidad que usted tiene, ve que le sobra al otro, muchos hasta se han preguntado eso. Algunos van mucho más allá. Algunos terminan diciendo, hijos, que por ignorancia dicen, ¿por qué no me diste los padres de mi amigo? Esposos que por ignorancia dicen, ¿por qué no me diste el esposo o la esposa que tiene fulano? Y no entienden que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Que todo tiene un plan. Que todo está en el plan, en el propósito de Dios. Usted no fue creado por casualidad. Dios lo creó y lo diseñó con un propósito. Dios nos creó y nos hizo iglesia en Venezuela en este tiempo. Yo pude haber nacido en los tiempos de Herodes. Yo pude haber nacido en los tiempos de Pablo. Yo pude haber nacido en los tiempos de David. Yo pude haber nacido en los tiempos de Esther, en los tiempos de José. Pude haber nacido en otros tiempos, pero a Dios le plació que yo naciera en el siglo XXI, en este tiempo, porque así como David cumplió su propósito para su generación, como iglesia yo cumpliré mi propósito para mi generación como iglesia. Y así como David fue un conquistador, yo soy un conquistador. Y así como David vio proezas y vio señales y vio milagros y vio el poder de Dios en su vida, yo estoy convencido que en este tiempo vamos a ver proezas, milagros, señales y el poder de Dios en nuestras vidas. Es en este tiempo, iglesia, nos tocó a nosotros. Y cuando hablo de esta manera es porque quiero llevarte a un salmo. Y quiero llevarte a un salmo, el Salmo capítulo 31. Porque nos encontramos a un hombre como David. Un hombre que también tuvo que enfrentar desafíos. Un hombre que también tuvo que luchar. Un hombre que también padeció. Un hombre que aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, David también tuvo momentos muy difíciles en sus vidas. Muchas personas, amados, cuando pasan momentos difíciles, creen que la vida de estos hombres y mujeres de Dios que aparecen, estos héroes de la fe que aparecen en Hebreos, creen que fueron hombres que todo fue color de rosa para sus vidas. Y déjame decirte que no. Hay personas aquí como Job. Dice la Biblia que lo perdió todo. Usted y yo no estamos cerquita de lo que Job vivió. La Biblia dice que Job era un hombre justo. La Biblia dice que Job era un hombre que delante de los ojos de Dios era un hombre realmente justo, amado. Era un hombre que se portaba bien. Y sin embargo, en esa soberanía de Dios, Job perdió sus hijos, Job perdió su matrimonio, Job perdió todo lo que tenía. Pero Dios nunca dejó de estar con Job. Pero Job nunca dejó de ver la fidelidad de Dios en su vida. Y muchas veces cuando vivimos momentos difíciles, aún en los que estamos viviendo en Venezuela, algunos se llenan de tanto temor, algunos se llenan de tantas preocupaciones, algunos se llenan de tantas cosas. Y cada vez que ocurre algo en lo político, en lo militar, cada vez que ocurre algo en lo nacional, hablando de nuestro país, pareciera que el diablo usa todo eso para robarle la fe a los cristianos, para atribular principalmente a los cristianos, amados. Porque está bien que una persona que no tenga a Cristo viva atribulada, pero usted y yo que tenemos a Cristo como único Señor y Salvador y como roca fuerte en nuestras vidas, tenemos que entender que aunque vengan vientos y tempestades, mi vida, mi casa, mi familia nunca va a caer en el nombre de Jesús.
David es un ejemplo, iglesia, de cómo se puede sentir un hombre en medio de toda tribulación. Y realmente el Salmo usted lo puede meditar en su casa, todo el Salmo 31. Pero yo quiero hacer un pequeño resumen, una pequeña síntesis de lo que realmente David está expresando en ese Salmo. ¿Cómo se encontraba David? Quizás muchos de los que hoy vinieron se pueden ver identificados con David. Quizás muchos. A partir del verso 9, miren cómo David se sentía. Muchos, al terminar este mensaje, pueden decir: pastor, yo me siento identificado con David. Lo que pasa es que David nos enseña algo maravilloso aquí. Y es que hay muchas personas que vienen a la iglesia, amado, y no expresan lo que realmente hay dentro de ellos. Hay muchas personas que se han dejado llevar por el qué dirán. Hay muchas personas que cuando se congregan, que cuando vienen a orar, a adorar al Señor, están es más sumergidos en lo que puede decir el vecino. Algunos hasta sienten la necesidad a veces de levantar su mano y muchas veces no la levanta porque le da pena. Quizás usted es de lo que en un momento dado ha sentido dar un grito y no lo ha dado porque usted dirá: ¿qué van a decir los hermanos, que soy un loco? Quizás algunos le da unas ganas de llorar y tratan de retener sus lágrimas para que el hermano o la hermana no lo vea llorando. Quizás a otros les ha dado por arrodillarse. Yo le digo todo esto no porque me lo contaron, sino porque yo lo viví. Hace años, recuerdo cuando yo comencé a visitar la iglesia cristiana evangélica, hubo momentos en donde yo quería salir corriendo y ir al altar, y yo me retenía y decía: no, van a decir que soy un loquito. Y no entendía que era el Espíritu Santo de Dios que estaba trabajando en mi vida y que dentro de mí estaba ocurriendo una metamorfosis. Dios me estaba transformando, Dios me estaba cambiando. Y lo que quiero decirte con esto es lo que David nos enseña en este Salmo. Cuando usted necesite drenar, cuando usted necesite desahogarse, sea aquí, sea en su casa, donde usted esté, mire, no se limite, porque en ese momento su vida entera puede cambiar. Cuando el Espíritu Santo de Dios lo toque, no limite al Espíritu Santo de Dios. No apague al Espíritu Santo de Dios. No contriste al Espíritu Santo de Dios, porque Él tiene poder de transformar y de cambiar tu vida. David, un hombre que había tenido tantos tiempos buenos, tantos momentos de palacio, donde fue coronado rey, donde derribó al gigante Goliat, un hombre de conquista, un hombre de victorias. Miren lo que este hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, en el verso 9 comienza expresando. Miren cómo David está orando en esta ocasión. Y miren cómo David es sincero delante de Dios. Hay personas que cuando oran, no oran con sinceridad delante de Dios. Y no entienden que Dios conoce todo lo que usted siente y todo lo que usted padece. David dice: ten misericordia de mí. En el verso 9, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. David le estaba demostrando ahí al Señor todo lo que él sentía. Estaba angustiado, estaba lleno de tristeza. Fíjense que dice que su tristeza ha consumido, dice: se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Algunos eruditos dicen que en este momento David estaría luchando no solamente con su pasado. Algunos creen, aunque no hay un contexto histórico bien definido sobre este salmo, algunos creen que ya David había tenido ya una larga vida en su reinado. Ya David había visto realmente cómo padecía y cómo sufría, viendo realmente conflictos internos familiares. Pero también David en ese momento, algunos creen que estaba superando una enfermedad que lo agobiaba. Cuando David dice que sus huesos se han consumido, algunos creen que era que sufría dolencias,
que era que tenía dolores muy fuertes en sus piernas, en sus huesos. El verso 11 sigue diciendo David: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos muchos más, y el horror de mis conocidos. Miren esto, ¿no? David reconocía que habían enemigos, que era objeto de oprobio, pero lo más tremendo, aún sus vecinos, aquellos más cercanos también, dice David, se han rebelado en contra de mí. Y va mucho más allá y dice: y el horror de mis conocidos. Yo no sé cuántos aquí han visto la deshonra. Yo no sé cuántos aquí han visto la deslealtad en sus vidas. Yo no sé cuántos aquí han visto la infidelidad que ha tocado la puerta de su corazón. Pero lo que David está diciendo ahí: no solo me duele ser perseguido, no solo me duele que me rechacen aquellos que se han considerado mis enemigos, sino también David está diciendo ahí: mis amigos, esos que yo estimaba como los más cercanos, esos que yo creía que no me iban a fallar, esos que yo pensé que cuando yo estaba en una enfermedad o estuviese en una enfermedad iban a estar conmigo. Y yo realmente me identifico con David, porque David estaba viviendo uno de los tiempos más difíciles de su vida. No solamente podía estar realmente enfrentando una enfermedad, sino que también David reconocía que se sentía solo, que había muchas personas a su alrededor, pero que lo que deseaban era lo peor para él. Y lo peor aún sus amigos le habían dado la espalda a David. Y yo no sé, amado, si usted se identifica con David, pero yo me identifico mucho con él, porque yo recuerdo que hace años atrás, en los momentos más difíciles de mi vida, mire, cuando todo va bien, eso es verdad, sobran amigos que lo apoyan, sobran amigos que lo llaman, sobran amigos que lo invitan. Y yo recuerdo esos tiempos cuando habían muchos amigos a mi alrededor: vamos a jugar pool, vamos a jugar dominó, vamos a tomarnos unas cervezas, Omar. Y yo recuerdo que algunas veces yo le decía: no tengo dinero, tranquilo, que nosotros pagamos, no te preocupes. Pero en el año 2005 perdí mi trabajo. En el año 2005 comenzó para mí un calvario. Y nunca se me va a olvidar que con mi esposa llorando, mi hijo pequeño, nosotros realmente no teníamos una estabilidad económica. En ese momento, amado, cuando no teníamos la crisis que hoy podemos tener en Venezuela. En el 2005 había de sobra harinas en los supermercados. En el 2005 usted llegaba en el supermercado y veían los modelos, los tipos de arroz: 90 gramos partidos, 93, ¿se acuerda? Gramos partidos, 95. Y en el año 2005, miren, yo me levantaba en la mañana y yo me levantaba anhelando que uno de esos amigos me llamara para decirme: Omar, te vamos a llevar una harinita, ¿viste? Mira, Omar, nos enteramos que estás sin trabajo, te voy a llevar un medio kilo de arroz. Ni uno me llamó, amados. Y ahí yo pude entender en ese año que Dios estaba permitiendo esa crisis en mi vida para que yo reconociera que todos me podían fallar, pero que Él nunca me iba a fallar. Ahí yo pude entender que Dios permitió esa crisis en mi vida para hacernos entender a mi esposa y a mí que aunque el mundo entero nos haya dado la espalda, Él permanecía fiel. Él iba a usar esa crisis para su gloria. Ahí yo pude entender con mi esposa en ese año 2005 que cuando pasamos por esa tribulación, Dios, Jesucristo era mi Salvador. Porque muchos hoy realmente tienen a Jesús como su Salvador, y eso está bien. Pero Él no quiere ser solo tu Salvador. Él quiere que tú seas el Señor, que Él sea el Señor de tu vida. En el 2005 Jesús era mi Salvador. Cuando viví esa traición, cuando viví ese rechazo, cuando fui menospreciado, cuando vi que toqué fondo y que realmente no vi a nadie a mi alrededor, sino solo mi Señor, yo dije ese día: Señor, no solo vas a ser mi Salvador, sino el Señor de mi vida. Y en tus manos, Señor, estarán mis tiempos. David nos estaba diciendo lo mismo en ese momento. David sigue diciendo en el verso 12: he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Miren esto, amado. David era visto por sus amigos como un muerto,
Y así, amado, pasa con muchos. Qué triste es que aún en el medio cristiano, en algunas oportunidades, uno camina por lugares y pareciera que otros hermanos estuvieran muertos. Pareciera que fueran invisibles. Pareciera que usted no existiera. Y le hablo a aquellos que han sido rechazados por otro. Le hablo a aquellos que han sido ignorados por otro. Le hablo a aquellos que realmente viven momentos tan difíciles. Y cuando pasan al lado de otros, otros lo ven como si estuvieran muertos, como si usted no existiera. Y eso ocurre en los momentos de crisis. Eso ocurre en los momentos difíciles. Porque si usted está en las buenas, o usted dice que se sacó un quino, ¿quiénes juegan quino aquí? Levanten su mano. No, por si acaso. Si usted le dice a alguien que usted se sacó una herencia, usted no va a pasar como un muerto. Cualquiera le pone hasta, lo reciben con agüita. Pero dígale a alguien que lo perdió todo, para que usted vea que pasa desapercibido. Porque lamentablemente eso es lo que vemos en este mundo caótico, perdido. Que pareciera que buscamos a los demás por intereses propios. Amamos a otros por conveniencia. Cuando la Biblia nos enseña que tenemos que amar a los demás, no por lo que ellos dan, sino por lo que ellos son. ¿Y quiénes son ellos? Si son hijos de Dios, si son nuestros hermanos, tenemos que ser como la iglesia primitiva, que dice la Biblia que ninguno tenía necesidad de sí misma, sino que más bien vendían sus pertenencias para bendecir la vida de otros. Yo oro a Dios porque esta iglesia sea una iglesia así. Yo oro a Dios para que en el nombre de Jesús tengamos el corazón y el amor suficiente para que cuando veamos las necesidades de otros, si yo tengo en mi poder, si yo tengo en mi vida cómo ayudar, entonces de lo que Dios me ha dado, dar de gracia también a otros, amados. Y lo que David está diciendo aquí es que en ese momento de aflicción, sus amigos lo veían como un desconocido y eso lo llevó a que él se sintiera como un vaso quebrado. Hay un vaso de vidrio por ahí para que me entiendan. Bueno, déjenlo así, no vaya a ser que sea el único que tengamos allá para el pastor. Un vaso quebrado. Yo no sé cuántos se sienten como un vaso quebrado. ¿Usted sabe cómo se siente un vaso quebrado? ¿Quiere que se vea literalmente? Miren, vamos a tomarnos el agua mejor, amado. Amados, yo no sé cuántos se han sentido como un vaso quebrado, pero yo me identifico mucho con David, porque también yo me he sentido como un vaso quebrado. Y qué bueno es entender esta palabra, porque todos nosotros, cuidado y no todos nosotros, en algunos momentos de nuestras vidas nos hemos sentido como un vaso quebrado. Quizás cuando muere ese ser querido, su corazón se quebró. Quizás cuando usted tuvo la pérdida que usted tuvo, algunos han tenido pérdidas humanas, otros pérdidas económicas. Pero siempre, amado, hay circunstancias en nuestras vidas que quiebran nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón. David nos está demostrando ahí que él se sentía como un vaso quebrado. Y muchas veces nos podemos sentir como un vaso quebrado. Pero entendemos que el alfarero por excelencia es nuestro Dios. Y aunque nuestra vasija se pueda quebrar, aunque nuestro vaso sea quebrado, aunque una crisis, una muerte, una necesidad, una enfermedad, una traición quiebre mi corazón, para eso está el Espíritu Santo de Dios, para tomar cada fracción y cada pedacito que fue quebrado y lo va a pegar uno por uno y lo va a hacer perfecto otra vez en el nombre de Jesús. Aunque tu vida sea quebrada por un pecado, aunque tu vida sea quebrada por una traición, aunque el diablo haya quebrado tu vida hoy, hay poder en Cristo para restaurar tu vida, para restaurar tu matrimonio, para restaurar tu casa y tus finanzas. David está diciendo que él había sido quebrado. Y sigue diciendo más adelante: porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí,
e idean quitarme la vida. Imagínate la aflicción tan grande en la que David vivía, se encontraba. Imagínate cómo David comienza diciendo en el verso 9, yo estoy sufriendo mucho, estoy angustiado, Señor, estoy consumido de tristeza. Señor, mira mis huesos, aún mis huesos se desfallecen. Mira cómo se han levantado contra mí mis enemigos. Pero no solo eso, aún mis amigos me han dado la espalda. Aún mis amigos me han traicionado. David sigue diciendo, yo estoy destrozado, estoy quebrado. Yo sé que hay muchas personas así hoy. Yo sé que muchos de ustedes, si no han pasado por esto, o están pasando por esto, van a pasar por esto. Porque todos vamos a vivir momentos de aflicción en la vida. Es inevitable que usted y yo no vivamos momentos de aflicción. Es imposible que no pasemos una crisis. Si alguien me dice, pastor, yo no lo voy a pasar, mire, es que la aflicción no depende solo de usted. Si un ser querido muere, ya eso trae aflicción a mi vida. Si una situación inesperada de otro que amo, eso trae aflicción a mi vida. Es imposible que no vivamos aflicciones. Es imposible que nosotros nos neguemos a la realidad que vivimos como venezolanos. Es imposible que yo, aunque gracias al Señor tengo un trabajo estable, aunque gracias al Señor como padre le llevo el alimento a mis hijos, es imposible que yo no me duela todos los días cuando a mí me llega un hermano, pastor, no tengo nada que comer. Es imposible que como pastor yo no viva afligido todos los días, porque sería insensible. Sería un pastor no de ovejas, sino un pastor que no huele a ovejas. Es inevitable, amado, que usted y yo no nos pongamos en los zapatos de otro y que no roguemos al Señor todos los días para que Dios quite la aflicción de nuestro país. Es inevitable cuando uno tiene que ver en esas colas personas que aunque hemos mejorado mucho, ¿cuántas personas no aguantan sus horas de sol? ¿Cuántas personas no llegan casi desmayadas a entrar al supermercado porque ya llevan 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas? Es imposible, amado, que a uno no le duelan las muertes de tantos niños. Es imposible, amado, que a uno no le duela cómo padecen tantas personas que no tienen nada que comer. Y eso es lo que David nos está enseñando. Como seres humanos nos podemos ver quebrantados. Como seres humanos podemos ver la traición de otros. Como seres humanos podemos sentirnos aún enfermos en algunos momentos. Pero la pregunta que te hago en esta tarde ya, ¿en las manos de quién están tus tiempos? ¿En las manos de quién está tu vida? Para poder darte el título de este mensaje, para poder decirte cómo Dios ha querido que yo titule este mensaje, necesito escuchar. ¿En las manos de quién están tus tiempos? ¿En las manos de quién está tu vida? Entonces, si tu vida está en las manos de Dios, no debe haber aflicción, no debe haber crisis, no debe haber temor, no debe haber confusión, no debe haber tristeza. El enemigo no puede tomar lugar entonces, porque si tu vida está en las manos de un hombre, tú tienes que vivir atribulado. Si tu vida está en las manos realmente de un presidente, tú tienes que vivir atribulado. Si tu vida está en las manos de Miguel, el arcángel, tú tienes que vivir atribulado. Si tu vida está en las manos de tu esposa o tu esposo, tú tienes que vivir atribulado. Si tu vida está en las manos del pastor Omar, tú tienes que vivir atribulado. Si tu vida está en las manos de un arcángel, de un ángel, de un querubín, tú tienes que vivir atribulado. Pero si tú de corazón estás respondiendo de esa manera, en tus manos, Señor, están mis tiempos. Lo que le estás diciendo a Dios es, Señor, en tus manos está mi vida, está mi familia, está mi hogar, y pase lo que pase, Señor, tú me darás victoria, tú me sacarás adelante. Cuando uno entiende esto, amado, uno entiende lo que David en el verso 14 termina diciendo. Miren lo que David termina diciendo. David comienza sincerizándose con Dios.
David comienza desahogándose. Y David comienza mostrándonos toda la aflicción que había en él. Pero miren cómo termina David. En el verso 14 David dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Amada iglesia, el título de este mensaje es: en las manos de nuestro Dios están nuestros tiempos. En las manos de nuestro Dios están nuestras vidas. El problema es que una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Usted puede saber que una vida saludable se lleva haciendo ejercicios y comiendo bien. Usted puede saber eso. Otra cosa es que usted haga ejercicio y coma bien. Usted sabe que la obediencia trae bendición. Otra cosa es que usted sea obediente. Usted hoy está aprendiendo que en las manos de Dios deben estar nuestros tiempos. Otra cosa es que usted viva en esa promesa. Y lo que yo quiero pedirte de todo corazón es que usted se aferre a esa palabra. Porque posiblemente vengan tiempos más difíciles para Venezuela. Porque posiblemente mañana la cosa se estreche más. Y la pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a desesperar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a atribular? Ahí tú tienes que decir lo que hoy tú has dicho: Señor, en tus manos están mis tiempos. Me gusta cuando David dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. ¿Usted sabe qué llevó a David a decir eso? ¿Usted sabe por qué David confiaba en Dios? Número uno, David aprendió a confiar en Dios porque David sabía que Dios es justo. ¿Y sabe lo que eso significa? Preocúpese si usted está fuera de la voluntad de Dios. David entendía que si él se salía del abrigo del Altísimo, él no iba a poder morar en la sombra del Omnipotente. Preocúpese si usted está haciendo lo malo delante de Dios. Preocúpese si usted no se arrepiente todos los días de sus pecados y se pone a cuentas con Dios. Preocúpese si usted está pecando de manera deliberada, creyendo que Dios no lo está viendo. Pero sabe, David dijo: tú eres mi Dios, en ti confío, Señor. Porque lo primero que David entendió es que Dios es justo. ¿Y sabe lo que eso significa? Que su justicia siempre nos va a dar lo que Él ha prometido darle a sus hijos. La justicia de Dios es la que cuando alguien lo acusa, usted tiene un abogado que aboga por usted. La justicia de Dios es que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La justicia de Dios es que cuando usted le siembra en el reino a Dios, cuando usted vive para Dios, cuando usted le sirve a Dios, cuando usted se preocupa en ese compromiso, dar lo mejor al Señor. Señor, no importa lo que diga el presidente, yo voy a seguir sirviéndote. Señor, no me importa lo que diga el mundo, yo sigo confiando en ti, yo sigo esperando en ti. Se cumple la justicia de Dios cuando dice: yo soy Jehová tu Dios, quien conoce tu mente y escudriña tu corazón, y daré a cada quien conforme a sus obras y conforme a sus caminos. David decía: yo sé, Señor, que tú eres mi Dios. Yo confío en ti, confío en tu justicia. Porque aunque mis enemigos se levanten, aunque mi alma esté afligida, tú eres un Dios justo, Señor, y tú no vas a traer nada a mi vida que no sea bueno. Lo segundo que David entendía era que Dios es bueno. Amada iglesia, Dios es bueno. Dios es bueno, iglesia. Y cuando Dios permite algo que tú lo ves como malo, Él en esa maldad, Él se va a glorificar. Iglesia, Dios es bueno. Dios nunca va a traer algo malo a tu vida para destruirte.
Cuando Dios permite algo en tu vida, es porque Él quiere procesarte, es porque Él quiere hacerte mejor. Y lo que tú ves como malo hoy, mañana vas a ver la gloria de Dios en esa situación. David entendía que Dios era su Dios, porque David entendía que Dios es un Dios fiel. Cuando David dice: oh Señor, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Lo que David estaba expresando era: Señor, mis huesos me están fallando. Señor, mis piernas no las soporto. Señor, mis ojos están hinchados de llorar. Señor, mis amigos me traicionaron. Señor, me han dejado solo. Pero tú permaneces fiel. Aunque yo sea infiel, Dios sigue siendo fiel. Y el Dios que está con nosotros nos va a sacar de toda crisis de Venezuela, porque Él es fiel, iglesia. El problema es que no lo creemos. El problema es que a veces el diablo pone en tu mente que Dios es infiel, y Dios no es infiel. El problema es que muchas personas, cuando viven un momento difícil, dicen: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Por qué dejaste que muriera? Y hay cosas que tú no entiendes, pero Dios nunca va a dejar de ser fiel. Y repito, aún una muerte que tú no esperabas y que tú no entendías o no entiendes, Dios la va a usar para su gloria. David termina diciendo: en tus manos están mis tiempos. ¿Quiénes han decidido que en las manos de Dios estén sus tiempos? ¿Sabe lo que eso significa, no? Eso significa que los tiempos de prosperidad que usted ha vivido y que usted va a vivir están en las manos de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, usted puede leer en su casa y usted va a ver cómo ahí la Biblia dice que Dios da el poder para hacer las riquezas. La Biblia enseña que todo tiempo de prosperidad, de bendición, de felicidad y de alegría proviene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Cuando usted le dice: Señor, en tus manos están mis tiempos, eso significa que ya en las manos de Dios está ese tiempo de usted casarse. Ya en las manos de Dios está el tiempo de ver nacer a sus hijos. Ya en las manos de Dios está el tiempo de su restauración, de su conversión. En tus manos están mis tiempos, Señor. Nada se mueve si Dios no lo permite. Todo lo que usted tiene hoy bueno es porque Dios en su tiempo se lo ha dado. Toda bendición que usted ha recibido es porque Dios en su tiempo se la ha dado. Y lo que Dios nos quiere enseñar con esto es que decirle a Dios: en tus manos están mis tiempos. Lo que Dios quiere que usted y yo hagamos es, en todo tiempo de alegría, de emoción, de felicidad, de bendición, usted tiene que darle la gloria a Dios. Usted tiene que decirle: Señor, gloria a ti, porque en tu tiempo hoy quisiste bendecirme y darme esta alegría. Pero no solamente los tiempos de prosperidad y los tiempos de bendición, también en las manos de Dios están mis tiempos de calamidad. También en las manos de Dios están los tiempos de tristeza. En Lamentaciones capítulo 3 verso 37 dice: ¿acaso de la boca de Jehová no sale lo bueno, pero también lo malo? ¿Acaso cuando Jonás fue tragado por el pez y una gran tormenta vino y azotó sobre esa embarcación, quién envió esa tormenta? ¿El diablo? No, amados. Esa tormenta la envió Dios, porque Él es el Dios de bonanza, pero también Él es el Dios de tormentas. Pastor, ¿usted quiere decir con eso que los tiempos de crisis y difíciles es Dios el que lo da? Él es el que tiene la última palabra. Nada se mueve si Dios no lo permite. Para que estemos viviendo en Venezuela lo que estamos viviendo, amada iglesia, si Dios no lo hubiese permitido, esto no lo hubiésemos vivido. Pero Dios permitió esta crisis. ¿Y sabe por qué Dios permite esta crisis? Porque Dios está procesando su iglesia en Venezuela.
Porque yo entendí en medio de esta crisis que como la iglesia está dividida, el país tiene que verse dividido. Yo entendí en medio de esta crisis que cuando la iglesia esté unida, usted va a ver un país unido en el nombre de Jesús. Que cuando la iglesia comience a hacer ese trabajo de llenar de amor a todo el que le rodea, usted va a ver el amor desbordante en Venezuela. Que cuando la iglesia deje de vivir de chismes, de comentarios y murmuraciones, usted va a ver cómo en Venezuela vamos a tener realmente una familia y un país unido. Usted va a ver cuando en la iglesia comencemos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Usted va a ver cómo vamos a ver la gloria de Dios afuera. Lo que te quiero decir con esto es que todo va a cambiar en mi país cuando comience a cambiar dentro de la iglesia del Señor. Y eso es una buena oportunidad para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque mientras más seamos mejores delante de Dios, más la gloria de Dios se va a derramar en Venezuela. Dios permitió esta crisis en Venezuela para que los esposos se unan más, para que los hijos busquen más a sus padres. Dios permitió todo esto para que sensibilicemos nuestro corazón a las necesidades de otros. Dios nos está procesando, nos está pasando por el fuego, pero algo sí estoy seguro, iglesia: cuando todo esto pase, vamos a ser una mejor iglesia en el nombre de Jesús. Vamos a ser un mejor país. Vamos a valorar más lo que tenemos. Usted va a valorar más la familia que tiene. Va a valorar más el trabajo que tiene. Va a valorar más lo que usted se come. Porque antes usted comía de todo y no valoraba. Antes usted derrochaba. Pero ahora yo sé que usted es mejor. Él es el Dios también de las crisis. Él es el Dios de las tormentas. ¿Y sabe por qué Dios permite las tormentas a nuestras vidas? Para que nos aferremos a Él. Para que entendamos que no somos autosuficientes. Para que entendamos que sin Él nada podemos hacer. Pero también, cuando usted le dice: en tus manos están mis tiempos, ahí está el mañana de usted. ¿Cuántas personas hoy pasa como el cuento que me echaba mi abuelita? Un hombre que compró una gallina y a los 10 minutos ya tenía una finca. Compró la gallina, me pare huevos, los huevos dan pollitos, los pollitos me paren otros pollitos, me compro la camioneta, me compro la finca y hay gente así. Y eso no está mal que usted sueñe y que usted anhele. Mal está que usted saque a Dios de la ecuación. Por eso Santiago capítulo 4 dice: aquellos que dicen voy a hacer esto mañana, voy a hacer aquello, voy para tal parte, usted tiene que reconocer: si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, usted y yo lo hacemos. Porque no depende de usted ni depende de mí, depende de Dios. Y hay mucha gente equivocada, hace planes y sacan a Dios de la ecuación. Y el Salmo 127 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios quiere, es lo que el Señor quiere hacernos entender también. Decirle a Dios: en tus manos están mis tiempos. Es decirle: Señor, si tú quieres, yo me voy a casar tal día. Señor, si tú quieres, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero nunca saque a Dios de esa ecuación. El decirle a Dios que mis tiempos están en sus manos también es entender que Él tiene el control de todas mis tentaciones. Y aquí hay algo bueno, amado, porque los tiempos de ser tentado también están en las manos de Dios. Dios tiene el control de todo momento cuando usted es tentado. Y la Biblia dice en Santiago que no es que Dios lo hace porque Él es el que tienta. No, el tentador es el diablo. Pero el diablo no puede tentarme a mí ni tentarlo a usted si Dios no se lo permite. Y cuando uno entiende lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10 verso 13, la Biblia enseña ahí, amado, que ninguno de nosotros puede ser tentado mucho más allá de nuestras fuerzas. Es decir, cuando Dios permite la tentación a mi vida, es porque ya Él ha evaluado mi vida, es porque ya Él ha puesto la salida en medio de esa tentación.
es porque ya Dios vio el potencial que Él mismo me dio. Y cuando Dios permite la tentación, no es porque Dios quiere destruir tu vida, no es porque Dios quiere dejarte avergonzado, no es porque Dios quiere que tú quedes ahí como miserable, no. Cuando Dios permite ese tiempo de tentación a tu vida, es porque ya Él te evaluó. Es porque Él dice, ya Él está en capacidad de vencer esa tentación. Mi hijo está en capacidad de salir victorioso. Hay un potencial en Él, hay una salida en Él. Y yo voy a permitir esa tentación porque yo sé que si mi hijo ha creído en mí, cumple mi palabra y me obedece, cuando Él venza la tentación y realmente salga aprobado en medio de esa tentación, mi hijo, esa tentación va a ser un trampolín para Él. Y lo voy a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él tiene el control de los tiempos de tentación. La tentación no es porque Dios quiere verte en la lona, es porque Él sabe que si tú le obedeces, vas a aprovechar ese momento para ir a alturas mayores. Yo le doy gloria a Dios por las tentaciones, porque cada tentación que ha venido a mi vida, yo sé que ya Dios me ha mostrado la salida. Y yo sé que si supero esa tentación con su fuerza, con su poder, esa tentación Dios la va a usar como trampolín para llevarme a alturas mayores. No va a venir una tentación a tu vida que Dios no tenga el control. Si tú has caído en medio de una tentación, es por tu culpa. Pero ya ahí estaba la salida. Ya ahí estaba la salida. En tus manos están mis tiempos. También quiere decir que ahí está el tiempo de nuestra muerte. Aquellos que tienen temor por la muerte, aquellos que creen que una bala traspasa un corazón porque el diablo quiso, aquellos que piensan que, pastor, ¿será que bueno, ese chikungunya fue lo que lo mató? La Biblia dice, quiero que vayan conmigo rápidamente a Job capítulo 14, verso 5. Miren lo que dice la Biblia acerca del tiempo de morir. Dios no puede negarse a sí mismo. Job capítulo 14, verso 5 dice, ciertamente sus días están determinados. Tus días están determinados por Dios. Cuando Dios te creó en su libro, ya Él anotó cuándo tú ibas a nacer, pero también cuándo tú ibas a morir. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Nadie se muere por casualidad, ¿sabía? Bíblicamente nadie muere por casualidad. Todo el que muere, sea recién nacido, sea en el embrión, sea adolescente, sea joven, era el momento de morir. Porque el diablo no puede quitarle la vida a nadie, al menos que el que tiene el todo poder, el que tiene el control, se la dé. Job no pudo quitarle un hijo, el diablo no pudo quitarle un hijo a Job, al menos que Dios lo permitiera. Y cuando uno entiende eso, eso te tiene que mantener en paz como un hijo, una hija de Dios. Porque yo no me muero cuando el diablo diga, yo me muero cuando mi Señor lo diga. Y aquí hay algo bueno, amado. Es verdad, ya en el libro está anotado mi nombre. Y cuando llegue ese día, como dice Job capítulo 14, verso 5, hija, ayúdame a apagar la luz. Cuando me llegue el día, miren lo que va a ocurrir. Ya. Así. Pero hay algo bueno para nosotros los cristianos, los que hemos recibido a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Que el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto en mí vivirá. Y la luz admirable que es Jesús habita en nosotros. Y como esa luz habita en nosotros, aunque muramos en esta tierra, viviremos eternamente con Él. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nada va a ocurrir por casualidad. Amado hermano, Dios sabe cuántos cabellos usted tiene. Dios sabe cuándo sus cabellos se iban a poner blancos. Dios sabe todas las cosas. Hay algo inexplicable, pero se lo voy a entender mejor para que me entienda.
Una gran líder de esta iglesia me hizo una pregunta hace 8 días hoy. Y me alegra cuando los jóvenes se atreven a hacer esas preguntas. Pastor, ¿existe libre albedrío o existe una elección divina? Y hoy quiero generalmente responder esa pregunta. Esto funciona así. Dios tiene el control total de su vida. Cuando le diga a Dios, en tus manos están mis tiempos, lo que le está diciendo es, ahí está el pasado, ahí está mi presente y ahí está mi futuro, Señor. En tus manos están mis tiempos, tiempos buenos, tiempos malos. Dios tiene el control. Cuando la Biblia dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Para que Dios cumpla esa promesa, tiene que tener el control de todo. Porque si usted no tiene el control de todo, no tiene el control de nada. ¿Y sabe cómo funciona esto? Imagínese la película de una conocida que quizás todos la han visto, de Rambo. Rambo. O 1, 2 o 3. O Rápidos y Furiosos. O cualquier otra película que usted haya visto. Usted ve que los personajes, o imagínese una novela, pues, para que me entiendan mejor algunos. Usted ve los personajes, ¿verdad? Cómo ellos interactúan y cómo los personajes toman sus decisiones y cómo al final siempre se llega a una conclusión, a un final. Pero por encima de esa novela, de esos personajes, de esa película, está un guionista, está un director, está uno que le dio vida a esos personajes, que escribió una historia y que después vino y llamó a cada personaje y le dijo, tú vas a decir esto, tú vas a decir aquello, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello. Y hay momentos en donde los personajes en medio del guión terminan diciendo cosas espontáneas, pero al final terminan diciendo lo que originalmente el director principal les pidió que dijeran. Así funciona la vida nuestra en esta tierra. Usted y yo caminamos, nos casamos, tenemos hijos, vamos para allá, venimos para acá, pero hay un Dios que tiene el control de nuestras vidas, que sabe cuántos cabellos tenemos, que sabe cuándo vamos a morir. No hay garantía alguna que va a pasar mañana. La única garantía que tenemos está en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Por qué te digo todo esto? Porque quiero cerrar haciéndote la pregunta: ¿en las manos de quién están tus tiempos? Ahora estás entendiendo por qué, querido, porque esto es un antídoto para la desesperación. El saber eso es un antídoto para el temor. Tranquilo, no va a pasar nada si Dios no lo permite. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos haciendo la voluntad de Dios, agradar a Dios y entender que el Dios que tiene el control de mi vida, Él es Rey de reyes y Señor de señores. El Dios al que tú le estás diciendo hoy, en tus manos están mis tiempos. Yo quiero darte, a través de un video, quiero recordarte en las manos de quién tú estás colocando tu vida, tu familia y todo lo que tú eres. Mira en las manos de quién. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso.
tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. Tú lo conoces. No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes soltar. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo. Y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey. Él es Jesús. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, amado. Si nada se lo impide, póngase de pie, iglesia. ¿En las manos de quién están tus tiempos? Porque Él es mi Rey, amado. Si Él es nuestro Rey, ¿en quién tienes puesta tu confianza entonces? Él es el que tiene poder de sanar. Él es el que tiene poder de perdonar. Él es el que tiene poder de restaurar. A mí me da risa cuando alguien me decía de otra congregación: pastor, vamos a reunirnos, porque el sábado se van a reunir los babalaos, se van a reunir. Y pastor, si la iglesia no se une y no se reúne, pastor, van a tomar Venezuela. Y yo me quedé mirándolo y le dije: todos los días tenemos que orar. Todos los días tenemos que reprender. Todos los días tenemos que hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Pero déjame decirte algo. Mi Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia de mi Rey, de mi Señor Jesucristo. El que pelea por la iglesia venezolana es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque se levanten los santeros, aunque se levanten los brujos, aunque se levante el mismo diablo, está vencido en el nombre de Jesús. Porque Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos confiados. ¿En las manos de quién están tus tiempos? Porque si en las manos del Rey de Reyes están tus tiempos, tú hoy tienes que decirle: Señor, quiere decir que este tiempo de crisis es para ver tu gloria. Si en las manos del Señor están tus tiempos, lo que estás diciendo es que en las manos de mi Señor está mi vida, está mi familia, está todo lo que hago. Se me viene a la mente la historia de una abuelita que escuchó en la radio que estaban dándole una bendición, una cesta de comida. Aquellos que llamaran le iban a hacer llegar una cesta de comida en su casa. Y la ancianita cristiana llamó y le dijo: bueno, yo estoy aquí, si desean. Le dio la dirección
y un brujo que estaba escuchando la emisora. El brujo vino y dijo: ya voy a engañar a esta, ya le voy a hacer una maldad a esta ancianita. Y agarró dos de los amigos de ese brujo, agarró una cesta de comida y le dijo: vayan allá a esta dirección y llévenle esta cesta de comida a esta ancianita. Cuando ella le pregunte quién la envió, ustedes le van a decir: esa se las envía el diablo. Y efectivamente agarraron la cesta y llegaron a la casa de la ancianita temerosa cristiana. La ancianita abre su puerta, mira a los dos brujos y mira la cesta que le llevaban. La ancianita tomó la cesta de comida y le dio las gracias. ¡Ay, gracias! Y cuando le dio la espalda, uno de los brujos la llama y le dice: mira, ¿y no vas a preguntar quién te la envió? Y la ancianita viene y dice: realmente no, porque yo le pido es a mi Dios. Y cuando yo le pido a mi Señor es tan fiel que si Él tiene que usar al diablo y a los hijos del diablo para bendecirme, Él lo va a usar. Amada iglesia, si Dios tiene que mover al mismo diablo para bendecir tu vida, Dios lo va a hacer.